La empresa familiar es la base de nuestra sociedad y el gran drama es que estamos descubriendo que la empresa familiar es una institución con fecha de caducidad. ¿Qué quiero decir esto? Desgraciadamente los datos España son absolutamente aterradores. Solo 1 de cada 1000 empresas sobrevive a la tercera generación. Si a esto añadimos y entendemos lo que es la G1, la G2, G3, es todavía más serio el problema. G1 es generación 1, que es la generación del fundador. Básicamente es una generación dictatorial en la que manda uno solo, que es el fundador, y su preocupación es crecer y sobrevivir. La G2, que ya es difícil ese paso, que pasa el 20 o el 30% de las empresas, es la generación 2 o generación de hermanos, que es una oligarquía donde tienen que ponerse de acuerdo varios hermanos que han vivido una situación en casa en la que se mandaba uno solo, por lo cual el ámbito de actuación es muy difícil de digerir un cambio de estilo de mando cuando tú has vivido el manda uno solo, el sentarles, tan sencillo como sentarles en un consejo de administración de iguales, ya es complicado y ahí ya es donde surge el mayor problema de las empresas. Y ya para pegar el salto a la G3, que es la generación 3, que es la generación o la empresa familiar de primos o de nietos, en donde la capilaridad accionarial se difunde el accionariado y pasa a ser una sociedad teóricamente democrática que muchas veces deriva en anarquía y trae consigo la autodestrucción de la empresa familiar. Para entender la empresa familiar, la única manera es trabajar en 3 ámbitos y por igual: empresa, propiedad, familia. Si no trabajamos en los 3 ámbitos al mismo tiempo, el trípode o el banquete, pues, o el edificio va a ir desde el principio derivando a una inclinación que acabará siendo su propia autodestrucción. A este proceso tenemos que ver el gran drama que supone que la propia familia está en plena crisis. Solo el 25% de las familias sobreviven hoy día más de 10 años al matrimonio y se produce un efecto tribal. O sea, se produce el efecto que a lo largo de 30 a 40 años hay hijos de 2, 3 matrimonios y esto es el equivalente a que esa G2 o generación 2, que sería entre hermanos, pasa a ser entre hermanos de distintos padres, distintas hermanas, que el vínculo es todavía mucho más violento que entre nietos o entre primos. O sea, puede haber diferencias irreconciliables que son la mayor causa de mortandad de las empresas españolas. El panorama parece muy serio y desde luego la solución no pasa por firmar unos protocolos familiares que la mayoría de las veces son simplemente un copia y pega de 300 páginas de un formato que ha podido servir para un tipo de empresa muy grande o que lo ha hecho totalmente a la medida y circunstancias de esa empresa. La medida pasa por trabajar desde el principio en los 3 ámbitos: en la empresa, en la familia y en la propiedad, y en los órganos que rigen cada uno de estos 3 ámbitos. En la empresa es la Junta de Gobierno o Consejo de Administración. En la familia tiene que crearse el Consejo de Familia. Y en la propiedad es la Junta de Accionistas. En todo esto, innecesariamente hay que ir metiendo la necesidad de involucrar consejeros independientes que puedan, desde un punto de vista sin el menoscabo del poder de decisión al final de los órganos de gobierno, aportar esa neutralidad y racionalidad que hace que se puedan tomar decisiones en los 3 ámbitos de una empresa familiar.